Al regresar antes de lo previsto de un viaje, un hombre nota una luz encendida en la habitación de su madre en plena madrugada. Allí, sorprende a su esposa arrodillada, escondiendo una caja misteriosa bajo la cama de su suegra. Lo que descubre después convierte el cuidado en crimen y el amor en repulsión. La madrugada madrileña era de esas que parecían engullir todos los sonidos de la ciudad. Ni siquiera los coches en el paseo de la Castellana hacían ruido suficiente para romper aquel silencio pesado que se cernía sobre el barrio de Salamanca. Marcos Álvarez aparcó el coche en el garaje de la casa con un suspiro de alivio. El viaje de 3 días a Valladolid había sido agotador, lleno de reuniones tensas sobre la expansión de Esencias Naturales Álvarez, la empresa que su madre, doña Elena, había fundado hacía más de 30 años. Apagó el motor y apoyó la cabeza en el volante por un instante. A sus 42 años, Marcos cargaba con el peso de ser el único heredero de un imperio construido gota a gota por una mujer que conocía cada planta, cada esencia, cada secreto de la naturaleza española. Elena Álvarez era más que una empresaria de éxito. Era una matriarca respetada, temida y admirada a partes iguales. Al salir del coche, Marcos notó que la luz del cuarto de su madre, en el segundo piso, estaba encendida. Frunció el ceño. Eran las 3:30 de la madrugada. Doña Elena siempre se dormía temprano, había las 9 en punto, siguiendo una rutina religiosa que mantenía desde hacía décadas. Aquella luz encendida era una anomalía, un detalle fuera de lugar que inmediatamente encendió una alerta en su mente cansada. Entró por la puerta de atrás, quitándose los zapatos para no hacer ruido. La casa estaba sumida en sombras. Solo algunas luces de emergencia iluminaban discretamente los pasillos. El aire acondicionado zumbaba suavemente, mezclándose con el tic-tac del reloj antiguo en el salón. Todo parecía normal, pero aquella luz en el segundo piso continuaba molestándole como una astilla bajo la piel. Subió las escaleras despacio, cada peldaño, crujiendo suavemente bajo su peso. El pasillo del segundo piso era amplio, con paredes decoradas por cuadros de paisajes españoles que su madre coleccionaba. La puerta del cuarto de Elena estaba entreabierta y la luz que se filtraba por la rendija dibujaba un rectángulo amarillento en el suelo encerado. Fue entonces cuando Marcos oyó un susurro ahogado, seguido por el sonido de algo siendo arrastrado. Su corazón se aceleró. Empujó la puerta con cuidado y lo que vio lo dejó helado en el sitio. Camila, su esposa, estaba arrodillada junto a la cama de doña Elena, de espaldas a la puerta. Sostenía algo en las manos, un objeto que Marcos no conseguía identificar a distancia y parecía estar metiéndolo debajo de la cama con movimientos rápidos y nerviosos. La luz de la lámpara de noche proyectaba sombras alargadas por la pared, creando una atmósfera inquietante. Doña Elena dormía profundamente, el pecho subiendo y bajando a un ritmo lento y regular. Su rostro, antes lleno y sonrosado, ahora parecía demasiado pálido, casi transparente bajo la luz tenue. El pelo canoso, siempre tan bien peinado, estaba desordenado sobre la almohada. Camila se levantó de un salto cuando se percató de la presencia de Marcos. Su rostro, generalmente sereno y controlado, exhibía una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo más difícil de descifrar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Irritación? «Marcos», susurró, llevándose la mano al pecho. «Me has asustado. Pensaba que no volvías hasta mañana». «Terminé antes», respondió él, manteniendo la voz baja para no despertar a su madre. «¿Qué estás haciendo aquí a estas horas?» Camila se alisó el delantal blanco que siempre usaba cuando cuidaba de doña Elena. Era enfermera titulada, con especialización en geriatría, y había asumido los cuidados de su suegra en los últimos 6 meses, desde que Elena comenzara a presentar preocupantes síntomas de fragilidad. «Tu madre tenía dificultades para dormir», explicó Camila, caminando hacia la puerta con pasos medidos. «Vine a ver si necesitaba algo. Le di la medicación de la noche y solo estaba organizando algunas cosas». «¿Qué cosas?». La pregunta salió más áspera de lo que Marcos pretendía.
Camila se detuvo en la puerta y lo miró con aquellos ojos castaños que un día él había encontrado tan bonitos, tan llenos de promesas. Ahora, bajo la luz tenue del pasillo, parecían diferentes, calculadores. «Solo la caja de medicamentos extra», respondió ella con un tono de voz demasiado controlado. «Ya sabes cómo le gusta a tu madre tener todo al alcance de la mano». La estaba guardando debajo de la cama para facilitar el acceso. Marcos asintió lentamente, pero algo en esa explicación no encajaba. Su madre siempre había sido extremadamente organizada. Jamás guardaría medicamentos debajo de la cama. Tenía un armario entero en el baño en suite, con estantes etiquetados y un sistema de control que ella misma había creado años atrás. Camila pasó a su lado sin esperar más preguntas, sus pasos resonando suavemente por el pasillo hasta desaparecer en la oscuridad del cuarto que compartían en el otro extremo de la casa. Marcos se quedó allí parado, mirando la figura dormida de su madre, sintiendo una incomodidad crecer en su pecho como una planta invasora. Se acercó a la cama y se agachó, mirando debajo de ella. Al principio no vio nada más que sombras. Entonces sus ojos se ajustaron a la oscuridad y percibió un pequeño objeto cuadrado, una caja de madera oscura, sin identificación visible. Extendió la mano y la sacó. La caja era ligera, hecha de cedro, con una cerradura simple pero sin llave a la vista. Marcos le dio vueltas en las manos, sintiendo la textura lisa de la madera pulida. No había ninguna marca, ninguna etiqueta, nada que indicara su contenido o propósito. Algo en aquel objeto anónimo lo perturbaba profundamente. Miró a doña Elena de nuevo. Seguía durmiendo, pero su sueño parecía demasiado pesado, casi artificial. Marcos recordó cuando era niño y ella lo acostaba, siempre alerta al menor ruido, al menor movimiento. Aquella mujer que dormía tan profundamente ahora no parecía la misma persona. Guardó la caja de vuelta bajo la cama exactamente donde Camila la había colocado. No sabía por qué lo hizo. Quizás por instinto. Quizás porque una parte de él todavía no quería creer que había algo mal. Después de todo, Camila era su esposa desde hacía 8 años. La mujer que había elegido para compartir la vida, que había conocido en una fiesta benéfica de la empresa, que lo había conquistado con su inteligencia y determinación. Pero mientras bajaba las escaleras de vuelta a la planta baja, Marcos no podía apartar la imagen de Camila arrodillada en aquel cuarto, el movimiento nervioso de sus manos, la mirada evasiva. Algo estaba mal. Lo sentía en cada fibra de su ser. Los últimos 6 meses habían sido extraños ahora que se paraba a pensar. Doña Elena, que siempre había sido una mujer vibrante y participativa en los negocios de la familia, había comenzado a mostrar signos de debilidad que nadie esperaba. Primero fueron los olvidos. Pequeñas cosas, como dónde había dejado las llaves o el nombre de un antiguo proveedor. Luego vino el cansancio constante, una fatiga que no mejoraba ni con el descanso. Y entonces la falta de apetito, que hizo que su madre perdiera casi 10 kilos en 2 meses. El médico de la familia, el doctor Augusto Méndez, había examinado a Elena varias veces. Los análisis no mostraban nada alarmante. Solo el envejecimiento natural, había dicho él, con ese tono profesoral que usan los médicos cuando no quieren admitir que no saben lo que está pasando. A los 75 años, era de esperar que el cuerpo comenzara a dar señales de desgaste. Camila había asumido el control total de los cuidados, organizaba las medicaciones con precisión militar, preparaba comidas especiales, siguiendo orientaciones nutricionales rigurosas, controlaba las visitas para que su suegra no se cansara demasiado. A todos los efectos, era la nuera perfecta, la cuidadora ideal que cualquier anciano desearía tener. Pero Marcos comenzaba a percibir grietas en esa fachada perfecta, pequeñas cosas que por sí solas no significaban nada, pero que juntas formaban un patrón inquietante, la manera en que Camila siempre tenía una excusa para que él no visitara a su madre a ciertas horas. Las respuestas evasivas cuando él preguntaba sobre los medicamentos. El control excesivo,
sobre quién podía o no ver a doña Elena. Se sirvió un vaso de agua en la cocina, el líquido frío bajando por su garganta y trayendo un alivio momentáneo. La casa estaba silenciosa de nuevo, ese tipo de silencio que parece amplificar los propios pensamientos. Marcos pensó en Benita, la antigua empleada del hogar de la familia que trabajaba con ellos desde hacía más de 20 años. La semana pasada, ella había intentado visitar a doña Elena y Camila se lo impidió. La excusa había sido que la señora estaba descansando y no podía ser molestada. Pero Benita le contó a Marcos que había visto a Elena por la ventana, sentada en el sofá del salón con una mirada perdida, completamente despierta. Y estaba aquel episodio extraño de 3 días atrás, justo antes de que Marcos viajara. Benita lo había buscado en el despacho, nerviosa, pidiendo hablar en privado. Le contó que doña Elena la había llamado discretamente y le había pedido que oliera el té que Camila le preparaba a diario. El aroma era demasiado fuerte, casi medicinal, muy diferente del té de hierbas que Elena siempre había tomado. En su momento, Marcos había descartado la preocupación de Benita como la paranoia de una empleada leal, pero excesivamente protectora. Ahora, parado en aquella cocina silenciosa a las 4 de la madrugada, el recuerdo volvía con fuerza renovada. ¿Y si Benita tenía razón? ¿Y si había algo malo en esos tés, en esos medicamentos, en toda esa rutina de cuidados aparentemente perfecta? Subió de nuevo a su cuarto, esta vez el suyo. Camila estaba acostada, de espaldas a la puerta, el cuerpo inmóvil bajo la sábana blanca. Marcos se preguntó si realmente dormía o solo fingía. Se cambió de ropa en silencio y se acostó al otro lado de la cama, manteniendo una distancia que en los últimos meses se había vuelto cada vez mayor. El sueño no llegó. Se quedó mirando el techo, donde el ventilador giraba lentamente, creando sombras móviles que danzaban en la penumbra. Su mente no conseguía desconectar, procesando cada detalle de esa noche, cada palabra de Camila, cada movimiento sospechoso. Recordó cuando conoció a su esposa. Ella trabajaba en un hospital privado en la zona sur. Era eficiente, dedicada, con un currículum impecable. Venía de una familia humilde del interior, había luchado para licenciarse, pagándose la universidad con su propio sudor. Esa historia de superación lo había impresionado. Camila parecía ser todo lo que él buscaba, alguien que entendía el valor del trabajo duro, que no estaba interesada solo en el dinero de la familia Álvarez. O quizás se había equivocado desde el principio. El matrimonio había sido bueno en los primeros años. Camila se había adaptado bien a la vida en el barrio de Salamanca, a la rutina social de la familia, a los compromisos empresariales, pero siempre había mantenido una cierta distancia con doña Elena. Las dos eran cordiales, pero nunca desarrollaron esa intimidad que Marcos esperaba ver entre suegra y nuera. Fue solo cuando Elena empezó a enfermar que Camila asumió los cuidados con tanto entusiasmo. En ese momento, Marcos se sintió agradecido. Pensó que finalmente las dos se estaban acercando, que su esposa demostraba el lado generoso que él siempre supo que existía en ella. ¿Y si todo aquello era teatro? ¿Y si había un motivo oculto para tanto celo, tanto control, tanta dedicación? Marcos cerró los ojos con fuerza, intentando alejar esos pensamientos. No podía empezar a desconfiar de su propia esposa basándose en una escena extraña en mitad de la madrugada. Había explicaciones racionales para todo. Camila era enfermera, sabía lo que estaba haciendo. La caja debajo de la cama probablemente contenía solo medicamentos extra, como ella había dicho. Pero esa voz en el fondo de su mente, esa intuición que lo acompañaba desde niño y que nunca lo había engañado, continuaba susurrando que algo estaba terriblemente mal, y cuanto más intentaba ignorarla, más alto gritaba. Cuando finalmente consiguió dormirse, ya eran casi las 6 de la mañana. Su sueño fue agitado, lleno de sueños confusos, donde su madre aparecía llamándolo, la voz cada vez más débil, mientras él corría por pasillos interminables sin lograr alcanzarla nunca. Se despertó con el sonido de voces provenientes del piso de abajo. El reloj marcaba las 8:40.
Se levantó rápidamente, todavía aturdido, y bajó las escaleras. En el salón encontró a Camila hablando con una mujer que él no conocía. La visitante tendría unos 50 años, el pelo negro recogido en un moño severo, y llevaba un maletín de cuero marrón. «Esta es la doctora Renata Gálvez», explicó Camila con una sonrisa profesional. «Una especialista en geriatría a la que he estado consultando sobre el caso de tu madre. Me pareció importante traer a alguien con más experiencia para evaluar la situación». Marcos estrechó la mano de la médica, sintiéndose en desventaja. ¿Por qué Camila no había mencionado esta consulta antes? ¿Por qué traer a una nueva médica sin hablar con él primero? «Es un placer conocerlo, señor Álvarez», dijo la doctora Renata con voz firme. «Su esposa ha demostrado una gran preocupación por el estado de doña Elena. He venido a hacer una evaluación completa y posiblemente ajustar el tratamiento». «¿El tratamiento?», repitió Marcos buscando la mirada de Camila. «¿Qué tratamiento?». «Los suplementos y vitaminas que le he estado administrando», respondió Camila rápidamente. «Con orientación médica, por supuesto. Tu madre estaba muy debilitada. Necesitaba un seguimiento más riguroso». Algo en la manera en que lo dijo, el tono defensivo mal disimulado, hizo que la alarma en la cabeza de Marcos sonara aún más fuerte. Observó a las dos mujeres subir las escaleras hacia el cuarto de Elena, hablando en voz baja, y sintió una opresión en el pecho. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que estaba pasando en su propia casa, y sobre todo, necesitaba proteger a su madre, aunque eso significara confrontar verdades que él aún no estaba listo para aceptar. Más tarde ese día, cuando Camila salió de compras y la doctora Renata ya se había ido, Marcos subió de nuevo al cuarto de su madre. Elena estaba despierta, sentada en el sillón junto a la ventana mirando al jardín con esa expresión distante que se había vuelto tan común en los últimos tiempos. «Mamá», la llamó suavemente arrodillándose a su lado. Elena giró el rostro lentamente, y por un momento sus ojos recuperaron un poco del brillo antiguo. «Marcos, hijo mío, ¿has vuelto?» «Sí, he vuelto. ¿Cómo te encuentras?» Ella sonrió débilmente. «Cansada, siempre tan cansada, pero me alegro de verte». Él le tomó la mano, sintiendo lo fría y frágil que estaba. ¿Cuándo fue la última vez que realmente había hablado con su madre, sin Camila cerca, sin la prisa de los negocios, sin todas esas barreras que se habían levantado entre ellos? «Mamá, necesito preguntarte algo. ¿Confías en Camila?» Elena tardó en responder y cuando lo hizo, su voz estaba cargada de algo que Marcos no pudo identificar de inmediato. ¿Cansancio? ¿Resignación? ¿Miedo? «Ella me cuida muy bien», dijo Elena, desviando la mirada de vuelta a la ventana. «Muy bien, de verdad». La respuesta no era exactamente lo que él había preguntado, y ambos lo sabían. Marcos iba a insistir cuando oyó pasos en la escalera. Camila había vuelto antes de lo esperado. Se levantó rápidamente, besó la frente de su madre y salió del cuarto. En el pasillo se cruzó con Camila, que cargaba bolsas del supermercado. Ella le lanzó una mirada interrogante, pero él pasó de largo murmurando algo sobre trabajo en el despacho. Se encerró en su despacho en la planta baja y se quedó allí durante horas, mirando la pantalla del ordenador sin ver realmente nada. Su mente estaba en otro lugar, intentando montar un rompecabezas cuyas piezas aún estaban esparcidas y confusas. Pero una cosa sabía con absoluta certeza: necesitaba descubrir qué había dentro de esa caja de madera. Y necesitaba hacerlo antes de que fuera demasiado tarde. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina aparentemente normal y una vigilancia silenciosa que Marcos mantenía sobre cada movimiento dentro de aquella casa. Observaba a Camila con una mirada nueva, percatándose de detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que cerraba con llave el armario de los medicamentos con una llave que guardaba siempre consigo.
el modo en que desviaba el tema cada vez que él preguntaba sobre ajustes en el tratamiento de su madre, la forma controlada en que administraba las visitas a doña Elena, siempre con una excusa lista para limitar el tiempo de cada persona junto a la matriarca. En la empresa, Marcos intentaba mantener la concentración en los negocios, pero era imposible. Durante las reuniones de dirección, su mente divagaba de vuelta a aquella caja de madera escondida bajo la cama, a la mirada distante de su madre, a esa sensación creciente de que estaba perdiendo el control de su propia vida. Fue un jueves lluvioso cuando Benita lo buscó de nuevo. Apareció en la puerta de su despacho en la empresa, las manos retorciendo nerviosamente un pañuelo blanco. Marcos estaba solo, revisando informes, de ventas que parecían solo números sin sentido en la pantalla del ordenador. «Señor Marcos, necesito hablar con usted», dijo ella, la voz baja y urgente. Él le hizo un gesto para que entrara y cerrara la puerta. Benita tenía 63 años, el pelo completamente blanco recogido en un moño simple y unos ojos oscuros que ya habían visto mucho de la vida. Trabajar para la familia Álvarez era más que un empleo para ella. Era un lazo afectivo construido a lo largo de décadas. «¿Qué pasa, Benita?» Ella se sentó en la silla frente al escritorio, claramente incómoda. «Es sobre doña Elena, señor. Estoy preocupada, muy preocupada». Marcos se inclinó hacia adelante, el corazón acelerándose. «Continúa». «Ayer, cuando fui a limpiar su cuarto, doña Elena estaba más lúcida que en los últimos tiempos. La señora Camila había salido a una consulta médica y me pidió que no molestara a la señora, pero oí a doña Elena llamándome. Entré en el cuarto y me cogió la mano con fuerza. Benita hizo una pausa, con los ojos llorosos. Dijo que no se siente bien con los medicamentos, señor. Dijo que el sabor es extraño, que a veces siente la cabeza demasiado pesada, como si estuviera flotando lejos de su propio cuerpo. Y dijo algo más que me puso los pelos de punta. ¿El qué? Que a veces tiene miedo. No supo explicar de qué, pero dijo que siente que algo malo está pasando, como si la estuvieran empujando lejos de su propia vida. Las palabras de Benita cayeron sobre Marcos como plomo derretido. Se levantó bruscamente, dando algunos pasos por la sala. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del despacho, creando un ritmo frenético que encajaba con su estado de ánimo. ¿Dijo algo más? Benita asintió lentamente. Me pidió que le guardara algo. Una muestra del té que la señora Camila le prepara todos los días. Doña Elena consiguió guardar un poco en un frasquito y me lo entregó a escondidas. Está aquí. Sacó del bolsillo de su delantal un pequeño frasco de vidrio transparente, con un líquido ámbar dentro. Marcos lo tomó, levantándolo contra la luz. El líquido tenía un color extraño, más oscuro que cualquier té de hierbas que conocía. Benita, has hecho muy bien en contarme esto. Necesito que mantengas esto en secreto, ¿de acuerdo? Sí, señor, pero hay algo más. Cuando estaba limpiando, debajo de la cama encontré esto. Sacó del otro bolsillo una pequeña caja de pastillas. No tenía etiqueta, solo una nota manuscrita con instrucciones de dosificación. La letra era de Camila. Marcos la reconoció de inmediato. Esto no estaba en las recetas del doctor Augusto, continuó Benita. Llevo tanto tiempo trabajando en esta casa que conozco todos los medicamentos que toma doña Elena. Esto es nuevo y no tiene una identificación adecuada. Marcos guardó el frasco y la caja de pastillas en el bolsillo interior de su chaqueta. Sentía como si estuviera sosteniendo las pruebas de un crimen que aún no podía nombrar completamente. La palabra que danzaba en su mente era demasiado terrible para ser pronunciada en voz alta. Voy a investigar esto, Benita. Por ahora, necesito que sigas haciendo tu trabajo normalmente, como si nada hubiera pasado, y cualquier cosa extraña que notes, por pequeña que sea, avísame de inmediato. Ella asintió con vigor. Doña Elena es como una madre para mí, señor. No voy a dejar que le pase nada malo. Después de que Benita se fuera, Marcos se quedó parado en medio del despacho, sosteniendo aquel pequeño frasco como si fuera una bomba a punto de estallar. Necesitaba actuar, pero con cuidado. Si sus sospechas eran correctas,
confrontar a Camila directamente podría ser peligroso. Era inteligente, estaba preparada y obviamente lo había planeado todo con antelación. Cogió el teléfono y llamó a un antiguo compañero de la universidad, Roberto Andrade, que ahora trabajaba como investigador privado. Habían perdido el contacto a lo largo de los años, pero Marcos recordaba que Roberto era discreto y de confianza. «Roberto, soy yo, Marcos Álvarez. Necesito un favor grande y urgente». Esa noche, cuando volvió a casa, Marcos mantuvo una fachada de normalidad. Cenó con Camila, hablaron de trivialidades, e incluso consiguió sonreír cuando ella contó una historia sobre un paciente que había atendido años atrás en el hospital. Pero por dentro estaba en alerta máxima, cada sentido agudizado, cada palabra pesada y medida. Más tarde, cuando Camila subió a ver a doña Elena, Marcos esperó 15 minutos y luego subió también, con el pretexto de desearle buenas noches a su madre. Encontró a Camila saliendo del cuarto, con una bandeja en las manos y una taza vacía. «¿Ya se ha tomado el té de la noche?», preguntó él casualmente. «Sí, como siempre», respondió Camila. «Le ayuda a relajarse y a dormir mejor». «¿Puedo ver a mi madre un momento?». «Claro, pero no tardes. Necesita descansar». Marcos entró en el cuarto. Doña Elena ya estaba acostada, los ojos pesados luchando contra el sueño que la arrastraba hacia abajo. Se acercó a la cama y le tomó la mano. «Mamá, ¿cómo te encuentras?». Elena intentó enfocar la mirada en él, pero sus ojos ya estaban vidriosos. «Cansada, hijo, siempre cansada». Su voz era pastosa, arrastrada. Marcos sintió una opresión en el corazón. Ese no era el efecto normal de un té calmante, era algo más fuerte, algo que inducía un sueño profundo y artificial. «Tranquila, mamá, yo me encargaré de todo». Ella le apretó débilmente la mano antes de cerrar los ojos por completo. Marcos se quedó allí unos minutos más, observándola dormir, y luego salió del cuarto con un peso enorme en el pecho. En el pasillo casi tropezó con algo. Miró hacia abajo y vio un pequeño frasco de vidrio ámbar, medio escondido bajo un mueble. Debía de habérsele caído de la bandeja a Camila sin que se diera cuenta. Lo recogió rápidamente y lo guardó en el bolsillo junto con las otras muestras. De vuelta en su cuarto, se encerró en el baño y examinó los 3 objetos que ahora tenía en sus manos: el té que Benita había guardado, el frasco que se había caído en el pasillo y la caja de pastillas sin identificación. Necesitaba análisis de laboratorio, necesitaba pruebas concretas. Al día siguiente, viernes, Marcos se inventó una reunión importante y salió de casa temprano. Fue directamente al despacho de Roberto Andrade, ubicado en un discreto edificio en el barrio de Chamberí. El investigador lo recibió en una sala pequeña pero bien equipada, con ordenadores y equipos que Marcos ni siquiera sabía identificar. Roberto tenía 45 años. Era un hombre delgado y alto, con gafas de montura metálica y una expresión perpetuamente cansada de quien ya ha visto muchas cosas feas en la vida. Se estrecharon la mano y Marcos fue directo al grano, contándole todo lo que había descubierto en las últimas semanas. Roberto escuchó en silencio, tomando notas ocasionales en un cuaderno. Cuando Marcos terminó, el investigador suspiró profundamente. «Mira, Marcos, no te voy a mentir. Lo que estás describiendo es muy serio. Si tus sospechas son correctas, estamos hablando de un intento de algo muy grave». No dijo la palabra, pero ambos sabían cuál era. «Necesito pruebas», dijo Marcos. «Necesito estar seguro antes de hacer cualquier acusación». Roberto cogió los frascos y la caja de pastillas. «Voy a mandar a analizar esto en un laboratorio que trabaja conmigo. Tienen un químico forense excelente allí. Tardarán unos 3 días en tener los resultados completos». «¿Y la vigilancia? Necesito saber qué está pasando en mi casa cuando no estoy». El investigador asintió. «Puedo instalar cámaras discretas, microcámaras que tú mismo puedes colocar en lugares estratégicos. Son prácticamente invisibles y transmiten en tiempo real a tu móvil». Marcos pensó por un momento. La idea de espiar su propia casa, a su propia esposa, era repugnante.
Pero la imagen de su madre acostada en esa cama, con los ojos vidriosos, la voz pastosa, era aún peor. «Hazlo. Necesito las cámaras lo antes posible». Roberto abrió un cajón y sacó 2 pequeñas cámaras, no más grandes que un botón. Estas son inalámbricas, de alta definición. Puedes ponerlas en cualquier lugar. Un enchufe, un cuadro, un objeto decorativo. Solo tienes que colocarlas donde tengan buena visión del ambiente que quieres vigilar. Marcos guardó las cámaras en el bolsillo. ¿Cuánto tiempo para los resultados del laboratorio? Lunes, como mucho martes. Pero Marcos, necesito que te prepares psicológicamente. Si los resultados confirman lo que sospechas, la vida como la conoces va a cambiar por completo. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? La pregunta resonó en la silenciosa sala. Marcos pensó en su madre, en la mujer fuerte que había construido un imperio de la nada, que lo había criado sola después de la muerte prematura de su padre, que siempre había sido su roca, su puerto seguro. Y pensó en Camila, en la mujer a la que había prometido amar y respetar, en la compañera que había compartido su cama durante 8 años. «Estoy seguro», respondió, con la voz firme a pesar del tumulto interior. Ese fin de semana, Marcos instaló las cámaras. Una en el pasillo del segundo piso, disfrazada en un detector de humo. Otra en el salón, escondida detrás de un portarretratos. Lo sincronizó todo con su móvil y lo probó. Las imágenes eran claras, el ángulo perfecto. El sábado por la noche, después de que Camila se fuera a dormir, Marcos se quedó en el despacho con el móvil en las manos, viendo las transmisiones en directo. Vio a su esposa despertarse a las 2 de la madrugada, bajar las escaleras silenciosamente, ir a la cocina. Abrió un armario que siempre mantenía cerrado con llave, sacó algunos frascos de allí y preparó algo. No podía ver exactamente qué era por la cámara del salón, pero la observó subir de nuevo con un pequeño termo en las manos. El corazón de Marcos latía tan fuerte que estaba seguro de que el sonido resonaba por el silencioso despacho. Cambió a la cámara del pasillo y vio a Camila entrar en el cuarto de doña Elena. Se quedó allí dentro durante casi 15 minutos. Cuando salió ya no llevaba el termo. Quiso subir corriendo, enfrentarla allí mismo, pero algo lo detuvo. Necesitaba los análisis del laboratorio. Necesitaba pruebas irrefutables. Las acusaciones sin fundamento solo la pondrían en alerta y podría destruir las evidencias. El domingo Marcos fue a visitar a su madre. Camila había salido de compras y él aprovechó para tener una conversación franca con Elena. La encontró sentada en el balcón del cuarto, mirando al jardín. El día estaba soleado, pero ella llevaba un chal grueso sobre los hombros, como si sintiera frío a pesar del calor de noviembre. «Mamá, tenemos que hablar en serio». Elena giró el rostro hacia él, y Marcos vio algo en sus ojos que no había visto en meses. Claridad, lucidez, como si en ese momento su madre estuviera realmente presente, no esa versión apagada y distante en la que se había convertido recientemente. «Lo sé, hijo, sé que te has dado cuenta». Sus palabras lo sorprendieron. «¿Darme cuenta de qué, mamá?» Elena respiró hondo, como si reuniera fuerzas. «De que algo va mal, de que no estoy enferma de la forma que dicen. Lo siento, Marcos, siento el sabor extraño en las cosas que tomo, siento mi cuerpo cada vez más débil, aunque debería estar mejorando, y veo en sus ojos, en los ojos de Camila, algo que me asusta. ¿Sabe qué sospechas?» «No lo sé. Intento fingir que no me doy cuenta de nada, pero es difícil, hijo. Es muy difícil fingir que no sé que me están haciendo algo a mi propio cuerpo, dentro de mi propia casa». La voz de Elena se quebró al final, y Marcos vio lágrimas correr por el rostro arrugado de su madre. Se arrodilló a su lado, sosteniendo sus manos que ya no tenían la fuerza de antes. «Voy a solucionar esto, mamá. Te prometo que lo voy a solucionar. Solo necesito unos días más. Necesito estar seguro, necesito pruebas. Pero te voy a sacar de esta situación. Puedes confiar en mí». Ella asintió lentamente. «Siempre he confiado, hijo mío. Siempre he confiado». Cuando Camila volvió de la compra, encontró a Marcos en el salón.
fingiendo ver la televisión. Comentó algo sobre el tráfico, sobre el calor, sobre trivialidades que no significaban nada. Y todo el tiempo, él observaba cada movimiento de ella, cada expresión, buscando señales de la mujer que se había casado con él por amor o de la impostora que planeaba algo innombrable. El lunes llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Marcos estaba en su despacho cuando Roberto llamó. «Tengo los resultados», dijo el investigador con un tono de voz grave. «Tienes que venir aquí, ahora». El trayecto de la empresa a Chamberí nunca le pareció tan largo. El tráfico era denso. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cuando finalmente llegó al despacho de Roberto, sudaba frío a pesar del aire acondicionado del coche. Roberto lo esperaba con una carpeta de documentos en la mano y una expresión seria que confirmaba los peores temores de Marcos. «Siéntate», dijo el investigador. Marcos se sentó con las piernas de repente demasiado débiles para sostenerlo. «Los análisis confirmaron tus sospechas. El té contiene dosis significativas de benzodiazepinas, específicamente diazepam en una concentración muy por encima de la terapéutica. Las pastillas que trajiste son una combinación de sedantes y relajantes musculares. Y hay más, Marcos. Hay algo peor». Roberto abrió la carpeta y le mostró los informes. El frasco que se cayó en el pasillo contenía trazas de digitalina, un compuesto derivado de la planta digitalis. En dosis controladas se usa para problemas cardíacos, pero en 1970 la concentración que encontramos es altamente tóxico. Puede causar arritmias graves, confusión mental, debilidad progresiva y si se administra continuamente, puede llevar a un colapso completo del sistema. Marcos se agarró a la mesa con fuerza. La sala giraba a su alrededor. «Está intentando hacer que parezca que mi madre se muere de forma natural». Roberto asintió sombríamente. «Las dosis están calculadas para no matar de inmediato, sino para debilitar progresivamente. Es un envenenamiento lento, Marcos, premeditado y meticuloso. Quien quiera que esté haciendo esto tiene conocimientos médicos y acceso a sustancias controladas. Camila es enfermera. Ella tiene todo eso». El investigador le puso la mano en el hombro. «Mira, sé que es tu esposa, pero tengo que preguntar. ¿Tiene algún motivo para querer que tu madre muera? ¿Dinero? ¿Herencia?» Marcos pensó. La empresa valía millones. La propiedad en el barrio de Salamanca valía otro tanto. Y doña Elena, a pesar de haber pasado la gestión de los negocios a su hijo, todavía era la propietaria mayoritaria de todo. Si ella moría, Marcos lo heredaría todo. Y como esposa suya, Camila tendría acceso a la mitad de ese patrimonio en caso de divorcio, o a todos si a Marcos también le pasaba algo. «Tiene todos los motivos del mundo», respondió él con la voz ronca. «Entonces tienes que actuar rápido. Con estas pruebas puedes ir a la policía. Y tienes que sacar a tu madre de esa casa inmediatamente». Marcos asintió, pero su mente ya trabajaba en otro plan. Necesitaba confrontar a Camila. Necesitaba oír de su boca, mirándola a los ojos, la admisión de lo que había hecho. Y necesitaba asegurarse de que su madre estuviera a salvo antes de dar cualquier paso legal. «Voy a enfrentarme a ella esta noche», dijo. «Pero primero voy a llevar a mi madre a un lugar seguro. ¿Puedes tener a alguien de tu equipo acompañándola? ¿Alguien que pueda quedarse con ella mientras resuelvo esto?» Roberto ya estaba marcando en el teléfono. «Conozco a una enfermera particular, ex policía. Puedes confiar en ella. La enviaré a tu casa en 2 horas». Marcos salió de aquel despacho con la carpeta de informes bajo el brazo y una rabia fría creciendo en su pecho. Había confiado en Camila. Le había abierto su casa, su vida, su familia. Y ella le había correspondido con traición, manipulación y un intento calculado de destruir a la persona que más amaba en el mundo. Las nubes finalmente se abrieron y la lluvia comenzó a caer sobre Madrid cuando entró en el coche. Era hora de enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. La tarde caía sobre Madrid cuando Marcos volvió a casa. La lluvia había cesado, pero había dejado las calles brillantes y el aire cargado de esa humedad característica de la ciudad. Aparcó en el garaje y se quedó sentado en el coche unos minutos, respirando hondo
intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarlo. La enfermera que Roberto había contratado, una mujer llamada Marta, de 50 años, pelo canoso y postura militar, ya había llegado y esperaba discretamente afuera, como habían acordado. Marcos le hizo una señal y entró en la casa por la puerta principal. Camila estaba en la cocina, preparando la cena. El aroma de ajo y cebolla sofritos llenaba el ambiente, creando una atmósfera de normalidad doméstica que contrastaba violentamente con la verdad que Marcos llevaba en la carpeta bajo el brazo. «Hola, cariño», lo saludó sin volverse de los fogones. «He llegado pronto hoy y he pensado en hacer ese risotto que te gusta». Él la observó por un momento. Vista de espaldas, Camila parecía solo una esposa dedicada preparando la cena para su marido. El pelo oscuro recogido en una coleta, el delantal limpio, movimientos eficientes de quien conoce bien la cocina. ¿Cómo era posible que esa mujer, que parecía tan común, tan normal, escondiera tal crueldad? «Tenemos que hablar», dijo Marcos, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. Camila se giró, con la cuchara de madera todavía en la mano, una leve sonrisa en los labios. «Claro, deja que termine aquí y...» «Ahora, Camila, tenemos que hablar ahora». Algo en su tono hizo que la sonrisa desapareciera. Dejó la cuchara, se limpió las manos en el delantal y caminó hasta el salón, donde Marcos ya estaba sentado en el sofá, con la carpeta de informes sobre la mesa de centro. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella, sentándose en el sillón frente a él. «¿Algún problema en la empresa?». Marcos abrió la carpeta y esparció los documentos sobre la mesa. Informes de laboratorio, reportes toxicológicos, análisis químicos. Camila miró todo aquello y su rostro, tan controlado normalmente, reveló un destello de pánico antes de recomponerse. «¿Qué es esto?». «Son los análisis de los medicamentos que le has estado dando a mi madre, del té que le preparas todas las noches, de las pastillas que le administras sin receta médica». Camila se puso pálida. «Marcos, no sé de qué estás hablando. Todo lo que le doy a tu madre está recetado por el médico». Él cogió uno de los informes y comenzó a leer en voz alta. «Diazepam en una concentración 5 veces superior a la terapéutica. Relajantes musculares sin indicación médica. Y esto, Camila, esto es lo peor de todo». Sostuvo el informe del frasco que se había caído en el pasillo. «Digitalina. ¿Sabes lo que es la digitalina, verdad?». «Claro que lo sabes, eres enfermera. Sabes que en pequeñas dosis puede ayudar en problemas cardíacos, pero en dosis como las que estabas administrando, es veneno puro. Un veneno que debilita lentamente, que hace parecer que la persona se está muriendo de causas naturales». Ella se levantó de repente. «¡Estás loco! ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? ¿Ha sido esa Benita? Siempre supe que no le caía bien, que andaba hablando a mis espaldas». «No culpes a Benita. Ella solo está protegiendo a una mujer a la que quiere y respeta desde hace más de 20 años. Alguien tenía que proteger a mi madre, ya que su propio hijo estaba demasiado ciego para ver lo que estaba pasando delante de sus narices. Marcos, no lo entiendes». Camila dio unos pasos por la sala, con las manos temblando. «Tu madre estaba realmente enferma. Yo solo intentaba ayudar, seguir las indicaciones médicas». «¿Qué médica, Camila? Esa doctora Renata que trajiste aquí. Ya la he investigado también. ¿Sabes lo que he descubierto? Perdió su licencia para ejercer la medicina hace 3 años por negligencia grave. Sois amigas desde hace mucho tiempo. ¿No es así? Fuiste tú quien la ayudó a conseguir documentos falsos para seguir atendiendo a pacientes particulares». Camila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Marcos continuó, la voz cada vez más dura. «Lo planeaste todo, ¿verdad? Te casaste conmigo no por amor, sino porque viste una oportunidad. Una familia rica, una matriarca anciana que lo controlaba todo. Solo tenías que esperar el momento adecuado, ganarte mi confianza y entonces empezar a ejecutar tu plan. Hacer que mi madre se consumiera lentamente, como si fuera solo la vejez, solo la naturaleza siguiendo su curso,
Y cuando finalmente tú serías la viuda rica, dueña de la mitad, de una fortuna que tardó décadas en construirse. Cada palabra era una lanza, perforando la fachada que Camila había mantenido durante tanto tiempo. Se dejó caer de nuevo en el sillón, con los ojos fijos en los documentos esparcidos sobre la mesa. «No sabes nada», dijo finalmente la voz baja y venenosa. «No sabes lo que es vivir siempre a la sombra de alguien. Tu madre, la gran Elena Álvarez, la mujer que construyó un imperio, y tú, el hijo perfecto, el heredero de todo. ¿Y yo? Yo solo era la enfermera, la chica pobre de pueblo que tuvo la suerte de casarse bien. Entonces era eso, envidia, resentimiento». Camila rió, un sonido amargo y sin humor. «No era solo eso, era poder, Marcos. Era finalmente tener el control sobre mi propia vida, sobre mi propio destino. Nunca lo entenderías. Naciste con todo. Nunca tuviste que luchar por nada». Marcos sintió una rabia tan intensa que tuvo que apretar los puños para no levantarse y gritar. «¿Y por eso creíste que tenías derecho a intentar quitarle la vida a mi madre? ¿Por eso pensaste que podías envenenar a una mujer de 75 años en su propia casa?» «Yo no estaba intentando hacer eso», se defendió Camila, pero la mentira sonaba débil incluso para ella misma. «Solo quería que se volviera más frágil, más dependiente, para que vieras que ya no podía administrar los negocios, que necesitaba pasártelo todo a ti, y entonces yo sería importante, sería necesaria». Marcos negó con la cabeza, incrédulo. «Estás mintiendo. Las dosis que estabas usando no eran para dejarla frágil, eran para hacer algo mucho peor, y lo sabes». Camila se quedó en silencio, con la mirada perdida en algún punto más allá de la ventana. Afuera, el jardín brillaba con las gotas de lluvia que aún resbalaban por las hojas. Era un escenario hermoso, tranquilo, que contrastaba absurdamente con el horror de la conversación que tenía lugar en esa sala. Fue entonces cuando Marta, la enfermera que Roberto había enviado, entró discretamente por la puerta de la cocina, acompañada por Benita. Marcos lo había planeado todo antes, cada detalle del plan. Mientras él confrontaba a Camila, las dos mujeres subirían al cuarto de doña Elena y la prepararían para salir de casa. Camila se percató del movimiento y su rostro se contrajo de pánico. «¿Qué está pasando? ¿Quién es esa mujer?» «Es alguien que va a cuidar de mi madre de verdad. Alguien que no la va a envenenar lentamente mientras finge amor y dedicación. No puedes llevarte a doña Elena de esta casa. Me necesita. Necesita estar lejos de ti, Camila. Necesita tener la oportunidad de recuperarse de lo que le has hecho». Marcos se levantó y caminó hacia las escaleras, pero se detuvo y se volvió hacia su esposa. «Ah, y hay una cosa más que debes saber. Instalé cámaras en la casa. Tengo grabaciones tuyas entrando en el cuarto de mi madre de madrugada, manipulando líquidos, administrando sustancias. Tengo todo documentado, Camila. Cada movimiento, cada dosis, cada gota de veneno que pusiste en esas tazas». El rostro de Camila perdió todo color. Pareció encogerse en el sillón, como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «¿Me has espiado?», susurró más para sí misma que para él. «¿Has puesto cámaras en nuestra casa?» «¿Nuestra casa?», repitió Marcos, la voz cargada de un amargo sarcasmo. «Esta nunca fue tu casa, Camila. Siempre fuiste una extraña aquí, fingiendo pertenecer, fingiendo que te importaba. Y yo fui lo suficientemente idiota como para creérmelo». Subió las escaleras sin mirar atrás. En el segundo piso, encontró a Marta y Benita ayudando a doña Elena a vestirse. La matriarca estaba más lúcida de lo que la había visto en meses, como si supiera que finalmente estaba siendo liberada de una pesadilla. «Hijo mío», dijo cuando lo vio, extendiendo una mano temblorosa. Marcos tomó la mano de su madre con toda la delicadeza, sintiendo lo fría y frágil que estaba. «Vamos a salir de aquí, mamá. Te voy a llevar a un lugar seguro». «¿Y Camila?». Él dudó. No quería preocupar a su madre con detalles, pero tampoco podía mentir. «Recibirá lo que se merece.
Se hará justicia, te lo prometo. Doña Elena asintió lentamente con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Sabía que lo descubrirías, Marcos. Siempre confié en ti. Intenté darte señales, intenté que os dierais cuenta, pero era difícil. Ella lo controlaba todo, cada minuto, cada movimiento. Era como estar prisionera en mi propio cuerpo. Marta ayudó a Elena a ponerse un abrigo. Con calma, doña Elena. Tengo un coche esperando fuera. La llevaré a una clínica privada donde podrá recuperarse adecuadamente, lejos de aquí, lejos de cualquier peligro. Gracias, murmuró Elena. Gracias por no rendirte conmigo. Cuando bajaron las escaleras, Camila todavía estaba en el salón, pero ahora no estaba sola. 2 policías, un hombre y una mujer, estaban con ella. Marcos había llamado a Roberto antes de entrar en casa, pidiéndole que avisara a las autoridades tan pronto como terminara la confrontación. «Señora Camila Álvarez», dijo la mujer policía, «queda usted detenida por intento de homicidio y falsificación de documentos médicos. Tiene derecho a guardar silencio». Camila miró a Marcos con una expresión que mezclaba odio, desesperación y algo que podría ser arrepentimiento. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a entregarme a la policía?» «Te lo has hecho a ti misma», respondió él con voz fría. «Cada elección que tomaste, cada dosis que administraste, cada mentira que contaste, esto es consecuencia de tus propias acciones». La policía comenzó a esposarla, y Camila no se resistió. Parecía haber aceptado finalmente que el juego había terminado, que todas las máscaras habían caído. Cuando la sacaban, Camila pasó junto a doña Elena. Por un momento, las 2 mujeres se miraron. La anciana, apoyada en Marta, estaba pálida pero firme. La joven, esposada entre 2 policías, estaba destrozada. «Lo siento mucho», susurró Camila, pero no quedó claro si se lo decía a Elena o a sí misma. Después de que el coche de policía se marchara, Marcos ayudó a su madre a entrar en el coche de Marta. Benita iría con ellas, insistiendo en que no dejaría a doña Elena sola ni por un momento. Mientras el coche se alejaba por la calle, Marcos se quedó parado en la acera, observando las luces traseras desaparecer en la noche. La lluvia había vuelto, una llovizna fina que le mojaba el rostro y se mezclaba con las lágrimas que no sabía que estaba derramando. Roberto apareció a su lado, aparentemente salido de la nada. «Has hecho lo correcto», dijo el investigador. «No parece lo correcto», respondió Marcos. «Parece el fin de todo. Es el fin de una mentira, pero también es el comienzo de la verdad. Tu madre se recuperará. Tendrá la oportunidad de vivir sus últimos años con dignidad, sin miedo, sin veneno. Eso vale algo». Marcos asintió, pero no podía alejar la sensación de que había perdido mucho más que una esposa criminal. Había perdido la fe que tenía en las personas, la capacidad de confiar plenamente, la inocencia de creer que el amor podía superarlo todo. En los días siguientes, la historia se filtró a la prensa. Los periódicos de Madrid publicaron titulares sensacionalistas sobre la enfermera que intentó envenenar a su suegra rica. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías, juicios precipitados de personas que no conocían a ninguno de los implicados. Marcos evitó todo eso. Se centró en cuidar de la empresa, en visitar a su madre a diario en la clínica donde se estaba recuperando. El doctor Augusto, el médico de la familia, quedó horrorizado cuando supo la verdad. Revisó cada receta, cada análisis, cada consulta de los últimos meses. Admitió que debería haber investigado más a fondo, que debería haber desconfiado de las dosis que Camila afirmaba que eran sus indicaciones. Doña Elena, bajo los cuidados adecuados y libre de las sustancias tóxicas, comenzó a recuperarse notablemente rápido. La lucidez volvió, la fuerza regresó poco a poco, el apetito se restableció. En 3 semanas estaba irreconocible en comparación con la mujer frágil y apagada que Marcos había encontrado aquella madrugada lluviosa. Una tarde, sentado junto a su madre en el jardín de la clínica, Marcos finalmente preguntó algo que lo atormentaba desde el día de la detención. «Mamá, ¿sospechabas de Camila desde el principio?» Elena permaneció
en silencio durante un largo momento, observando las flores que crecían a su alrededor. Sospechaba, sí, pero no quería creerlo. Intenté negarlo. Intenté convencerme de que solo eran los medicamentos correctos, haciéndome sentir extraña. Pero en el fondo, hijo mío, lo sabía. El cuerpo sabe cuándo está siendo envenenado, aunque la mente intente negarlo. ¿Por qué no dijiste nada? Ella sonrió con tristeza. Porque vi que la querías. Vi cómo mirabas a Camila, cómo creías en cada palabra suya. Y no quería ser la suegra paranoica que destruía el matrimonio de su hijo por celos o inseguridad. Además, tenía miedo. Miedo de que si decía algo y nadie me creía, ella aumentara las dosis, acelerara el proceso. Marcos tomó la mano de su madre. Debería haberme dado cuenta antes. Debería haberte protegido mejor. Me protegiste, hijo mío, en el momento adecuado, de la manera adecuada. Y eso es todo lo que importa. El juicio de Camila estaba fijado para 3 meses después. Roberto continuaba investigando, descubriendo más detalles del plan. Aparentemente, Camila había comenzado a prepararlo todo cerca de un año antes, investigando sobre venenos de acción lenta, estudiando casos similares, hasta conectar con la doctora Renata Gálvez, que también sería procesada como cómplice. Marcos se sumergió en el trabajo, intentando reconstruir la vida que había sido puesta patas arriba. La empresa lo necesitaba, los empleados necesitaban liderazgo, y él encontró en las responsabilidades profesionales una forma de procesar el trauma personal. Benita continuó trabajando en la casa, pero ahora con la ayuda de otras empleadas, porque doña Elena iba a volver a casa. La matriarca insistía en que no dejaría que esa casa, ese hogar que ella misma había construido, quedara manchado para siempre por las acciones de una persona malvada. Iba a limpiar ese espacio, literal y figurativamente, y a transformarlo de nuevo en un lugar de amor y paz. La víspera del regreso de Elena, Marcos caminó por las habitaciones vacías, recordando el cuarto donde había sorprendido a Camila, la cocina donde ella preparaba los venenos disfrazados de cuidado, el salón donde había tenido lugar la confrontación final. Cada espacio cargaba con recuerdos dolorosos, pero también era testigo de su valentía al buscar la verdad, incluso cuando eso significaba destruir todo lo que conocía. Miró por la ventana del cuarto de su madre y vio el jardín abajo, iluminado por las suaves luces del crepúsculo. Los árboles se mecían con la brisa, las flores se abrían en colores vibrantes. La vida continuaba, indiferente a los dramas humanos que ocurrían bajo su dosel. Y por primera vez en semanas, Marcos sintió algo más allá del dolor y la rabia. Sintió esperanza. Pequeña, frágil, pero real. La esperanza de que podría reconstruir, de que su madre viviría para ver nuevos días, de que se haría justicia y de que, quizás, con el tiempo, podría volver a confiar en el mundo y en las personas que lo habitaban. 3 meses pasaron como hojas llevadas por el viento. 3 meses de transformaciones, curas y descubrimientos que cambiaron para siempre la vida de todos los implicados en aquella historia de traición y redención. Doña Elena regresó a su casa del barrio de Salamanca un domingo soleado de febrero. La casa había sido completamente limpiada, cada habitación ventilada, cada mueble reorganizado. Benita había coordinado una verdadera operación de renovación, trayendo flores frescas a cada ambiente, cambiando cortinas, abriendo ventanas que habían permanecido cerradas demasiado tiempo. Cuando Elena entró por la puerta principal, apoyada solo ligeramente en el brazo de Marcos, sus ojos brillaron con lágrimas de alegría. Ese era su hogar, el espacio que había construido con el sudor de años de trabajo duro, y lo recuperaba ahora no como una prisionera, sino como una superviviente. «Bienvenida de vuelta, doña Elena», dijo Benita abrazándola con cariño. «Esta casa no era la misma sin usted». «Y yo no era la misma lejos de ella», respondió Elena, mirando a su alrededor con una sonrisa que parecía iluminar todo el ambiente. En los días que siguieron, la matriarca fue retomando poco a poco su rutina. Empezó despacio,
con pequeños paseos por el jardín, luego participando en reuniones de la empresa por videoconferencia y finalmente volviendo al despacho unas horas al día. Su recuperación era casi milagrosa, prueba de que el cuerpo, cuando está libre de venenos y nutrido adecuadamente, tiene una capacidad increíble de regenerarse. La empresa también estaba en proceso de renovación. Marcos había implementado cambios significativos en la gestión, profesionalizando aún más los procesos, trayendo nuevos talentos y expandiéndose a mercados internacionales. Esencias naturales. Álvarez ya no era solo un negocio familiar exitoso, era un imperio consolidado que honraba el legado de Elena mientras miraba hacia el futuro. Pero no todo eran flores. El juicio de Camila se acercaba, y con él venían recuerdos que Marcos preferiría olvidar. Roberto continuaba su investigación, descubriendo detalles cada vez más perturbadores del plan que Camila había urdido. Aparentemente, todo había comenzado mucho antes de lo que nadie imaginaba. Camila había conocido a la doctora Renata Gálvez en la época de la universidad, y las dos mantuvieron el contacto a lo largo de los años. Cuando Renata perdió su licencia médica por una negligencia grave que resultó en serias consecuencias para un paciente, fue Camila quien la ayudó a crear una nueva identidad profesional, usando documentos falsificados y referencias inventadas. El plan original era simple pero siniestro. Camila se casaría con un hombre rico, preferiblemente con padres ancianos o enfermos. Ella entonces asumiría los cuidados y con la ayuda de Renata administraría sustancias que simularían o acelerarían los procesos naturales de envejecimiento. Nada que llamara la atención, nada que pareciera sospechoso. Solo una esposa dedicada cuidando de sus suegros en sus momentos finales. Marcos sintió náuseas al leer el informe que Roberto había preparado. Todo había sido premeditado. El encuentro en la fiesta benéfica no fue casualidad. Camila sabía que él estaría allí, sabía sobre la familia Álvarez, había investigado sobre Elena y su fortuna. El matrimonio por amor había sido desde el principio una fachada para un plan macabro de manipulación y apropiación. ¿Cómo pude ser tan ciego?, le preguntó a Roberto durante una de las reuniones en el despacho del investigador. Roberto encendió un cigarrillo, violando sus propias reglas sobre fumar en el despacho. No fuiste ciego, Marcos. Fuiste humano. Confiaste en alguien que juró amarte. Creíste en lo mejor de las personas. Eso no te hace débil, te hace humano. El problema no fue que confiaras. El problema fue que ella abusara de esa confianza de la peor manera posible. Pero debería haberme dado cuenta de las señales, las miradas extrañas, el control excesivo, la manera en que mantenía a mi madre aislada. Las señales solo son obvias en retrospectiva, amigo mío. Cuando estás viviendo la situación, cuando estás emocionalmente involucrado, esos detalles se pierden en medio de miles de otros detalles cotidianos. No te culpes por no ser omnisciente. Las palabras de Roberto ayudaron, pero no curaron completamente la herida que Marcos llevaba. Había compartido su vida, su cama, sus sueños con una mujer que veía en él solo un medio para alcanzar un fin egoísta y cruel. ¿Cómo recuperarse de eso? ¿Cómo volver a confiar en alguien, en cualquier persona? La respuesta vino de un lugar inesperado, de su propia madre. Una noche, sentados en el jardín de la casa, Elena y Marcos conversaban bajo el cielo estrellado de Madrid. El verano estaba en su apogeo, y el calor del día había dado paso a una brisa agradable que traía el perfume de los jazmines que Elena cultivaba desde hacía décadas. «Has estado muy callado, hijo mío», dijo ella, volviéndose para mirarlo. «Conozco esa mirada. Es la misma que tenías cuando eras niño y algo te preocupaba profundamente». Marcos sonrió débilmente. «Siempre se te ha dado bien leer a las personas. No es talento, es amor. Cuando amas a alguien de verdad, aprendes a ver más allá de las palabras, más allá de las expresiones superficiales. Aprendes a ver el alma. ¿Y cómo consigues seguir creyendo en el amor después de todo lo que has pasado? ¿Cómo consigues seguir confiando en la gente?» Elena tomó la mano de su hijo entre las suyas,
ahora más fuertes de lo que habían sido en meses. Porque, querido mío, permitir que una persona malvada destruya tu capacidad de amar sería darle una victoria que no merece. Camila intentó quitarme la vida, pero no lo consiguió, y no voy a permitir que me quite también mi capacidad de amar, de confiar, de creer en el bien que existe en las personas. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se separa el bien del mal cuando las máscaras son tan perfectas? No siempre se puede. A veces las personas malvadas consiguen engañar hasta a los más sabios. Pero eso no significa que debamos dejar de intentarlo, que debamos vivir con miedo y desconfianza. Mira a Benita, por ejemplo. Estuvo a mi lado durante más de 20 años. Fue la primera en darse cuenta de que algo iba mal. Arriesgó su propio empleo para protegerme. Eso es amor verdadero. Eso es lealtad genuina. Y existen miles de personas así en el mundo, Marcos. No podemos dejar que una manzana podrida nos haga renunciar a todo el huerto. Marcos sintió las palabras de su madre penetrar en las capas de amargura que había construido alrededor de su corazón. Elena tenía razón. Benita era la prueba viviente de que existían personas buenas, leales, dignas de confianza. Y había otras, muchas otras en su vida. Roberto, que trabajó incansablemente para desvelar la verdad. Marta, que cuidó de su madre con dedicación genuina. Los empleados de la empresa, que mantuvieron todo funcionando incluso durante el caos personal que enfrentaba. El día del juicio llegó un jueves nublado. La Audiencia Provincial de Madrid estaba llena de periodistas, curiosos y personas relacionadas con el caso. Marcos entró por la puerta lateral, evitando las cámaras, acompañado por Roberto y por el doctor Augusto, que sería uno de los testigos principales. Camila ya estaba en la sala cuando llegaron. Estaba diferente, más delgada, el pelo desaliñado, sin maquillaje. Llevaba el uniforme de la prisión y estaba sentada junto a su abogado, un hombre de mediana edad que parecía tan derrotado como su cliente. Cuando sus miradas se encontraron, Camila no desvió la vista. Había algo en esa expresión que Marcos no pudo descifrar por completo. Arrepentimiento, desafío, resignación, quizás una mezcla de todo ello. El juicio duró 2 días completos. Testigo tras testigo subió al estrado, contando su versión de los hechos. Benita lloró al relatar cómo encontró a doña Elena débil y desorientada, cómo desconfió de los tés y los medicamentos. El doctor Augusto admitió con la voz cargada de culpa que no investigó adecuadamente los síntomas porque confiaba en el juicio profesional de Camila como enfermera. Los peritos presentaron los informes toxicológicos, explicando en términos técnicos cómo las sustancias administradas por Camila estaban calculadas para debilitar progresivamente el organismo de Elena, simulando un declive natural, pero en realidad causando daños que podrían haber sido irreversibles. El abogado defensor intentó argumentar que Camila sufría de problemas psicológicos, que no tenía plena conciencia de sus actos, que merecía tratamiento en lugar de prisión. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones de las cámaras, los frascos encontrados, los análisis químicos, el historial de premeditación, todo apuntaba a un crimen cuidadosamente planeado y ejecutado con una frialdad calculadora. En el segundo día, Camila fue llamada a declarar. Subió al estrado con pasos lentos, las esposas tintineando suavemente. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que declarar, permaneció en silencio durante un largo momento. Entonces comenzó a hablar, la voz baja, pero clara. Siento mucho lo que hice. Sé que ninguna palabra puede reparar el mal que causé, el sufrimiento que infligí, pero quiero que entiendan que no soy un monstruo, a pesar de haber actuado como uno. Soy una persona rota, herida, que tomó decisiones terribles movida por la codicia, la envidia y un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar. Miró directamente a Marcos. Fuiste bueno conmigo, Marcos, mejor de lo que merecía, y yo te correspondí con traición, mentiras y crueldad. No espero el perdón, ni el tuyo ni el de doña Elena. Solo quiero que sepan que, en algún lugar retorcido de mi mente,
Realmente creí que estaba haciendo lo necesario para sobrevivir en este mundo. Estaba equivocada, completa, irreversiblemente equivocada. Las lágrimas corrían por su rostro, pero Marcos permaneció impasible. Esas palabras llegaban demasiado tarde, tenían poco peso ante la magnitud de lo que ella había hecho. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron con el veredicto, el silencio en la sala era absoluto. Culpable de intento de homicidio cualificado, culpable de falsificación de documentos, culpable de asociación ilícita, condenada a 16 años de prisión en régimen cerrado. Camila recibió la sentencia sin reacción visible. Solo asintió levemente, como si ya supiera cuál sería el resultado. Fue llevada de vuelta a su celda y Marcos la vio desaparecer por los pasillos del juzgado, sabiendo que probablemente nunca más la vería en su vida. Afuera, los periodistas los rodearon, pero Roberto y los guardias de seguridad de la familia abrieron paso. Marcos no concedió entrevistas, no hizo declaraciones. Había un tiempo para las palabras públicas, y ese no era el momento. Ese era el momento de volver a casa, de abrazar a su madre, de comenzar verdaderamente la siguiente página de sus vidas. Las semanas se convirtieron en meses. El verano dio paso al otoño, y con él una sensación de renovación se cernió sobre la casa del barrio de Salamanca. Elena estaba completamente recuperada, más fuerte y vibrante de lo que había estado en años. Retomó su lugar en la empresa, ya no como la única responsable, sino como una mentora sabia que guiaba a Marcos y a la nueva generación de ejecutivos. Esencias naturales. Álvarez lanzó una nueva línea de productos inspirada en la historia de superación de la propia Elena. Se llamaba Renovación, y parte de los beneficios se donaba a instituciones que apoyaban a víctimas de violencia doméstica y a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Benita fue ascendida a gerente de la casa, con un salario justo y el reconocimiento por el papel crucial que desempeñó en la protección de Elena. Contrató a 2 asistentas jóvenes, mujeres trabajadoras, del barrio, y la casa volvió a tener vida, risas, energía positiva. Marcos también cambió. La traición de Camila dejó cicatrices, pero también lo hizo más consciente, más presente, más agradecido por las bendiciones que tenía. Se reconectó con amigos antiguos, pasó más tiempo con su madre, se involucró en proyectos sociales que marcaban una diferencia real en la comunidad. 6 meses después del juicio, en una mañana de sábado, Marcos encontró a su madre en el jardín. Estaba arrodillada junto a los rosales, podando flores secas, con las manos hundidas en la tierra húmeda. El sol de la primavera lo bañaba todo en una luz dorada, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros y del perfume de las flores que se abrían. ¿Necesitas ayuda, mamá? Elena levantó la vista, con una sonrisa radiante en el rostro. Siempre, hijo mío. Siempre te necesito a mi lado. Él se arrodilló a su lado, y juntos trabajaron en un cómodo silencio, arrancando malas hierbas, preparando la tierra para nuevas semillas. Era una actividad simple, mundana, pero cargada de un profundo significado. Estaban plantando no solo flores, sino esperanza. Estaban cultivando no solo un jardín, sino una nueva vida. ¿Sabes lo que he aprendido de todo esto?, dijo Elena después de un rato sin apartar los ojos de las plantas. He aprendido que el peligro no siempre viene de fuera, de extraños en la calle o de situaciones obvias. A veces viene de dentro de la propia casa, disfrazado de cuidado, de amor, de dedicación, y que debemos estar siempre vigilantes, no de forma paranoica, sino conscientes, atentos a las señales que nuestro cuerpo y nuestra intuición nos dan. Marcos asintió. Y yo he aprendido que volver a confiar después de una traición no es debilidad, es valentía. Que permitirse amar de nuevo, creer de nuevo, abrirse de nuevo, es el acto más desafiante y más necesario que podemos hacer. Elena posó su mano enguantada de jardinería sobre la de su hijo. Estoy orgullosa de ti, Marcos. No solo por haberme salvado, sino por haberte salvado a ti también.
por no haber dejado que la amargura te consumiera, que la rabia te transformara en alguien que no eres. He aprendido de la mejor, mamá. Has sobrevivido a todo esto con tu humanidad intacta, con tu capacidad de amar preservada. Si tú puedes hacerlo, yo también puedo. Continuaron trabajando juntos mientras el sol subía en el cielo. Y en ese momento, en ese jardín bañado de luz, con las manos sucias de tierra y los corazones llenos de gratitud, madre e hijo comprendieron una verdad fundamental. Se había hecho justicia, por la ley y por la vida. Camila pagaría por sus crímenes tras los barrotes de una prisión, cargando con el peso de sus elecciones. Pero Elena y Marcos habían elegido un camino diferente. Habían elegido perdonar no por ella, sino por ellos mismos. Habían elegido liberar el veneno del rencor que podría haber envenenado sus almas, tanto como las sustancias tóxicas habían envenenado el cuerpo de Elena. La historia terminaba no con venganza o amargura, sino con redención y un nuevo comienzo. Terminaba con la certeza de que el amor verdadero, aquel que es probado en el fuego de las adversidades, sale no destruido, sino purificado, y que la confianza, cuando se rompe, sí puede ser reconstruida, ladrillo a ladrillo, acto por acto, día a día. Elena Álvarez continuaría su viaje, más sabia y más fuerte. Marcos Álvarez continuaría el suyo, más consciente y más agradecido. Y Esencias Naturales Álvarez continuaría prosperando, no solo como un negocio, sino como un legado de superación, resiliencia y amor familiar inquebrantable. Porque al final, la verdadera esencia de la vida no estaba en los perfumes que fabricaban, sino en los lazos humanos que cultivaban, en los valores que defendían y en la capacidad de levantarse, siempre, sin importar cuántas veces fueran derribados. Y así, bajo el sol dorado de aquella mañana de primavera, en un jardín lleno de vida y promesas, madre e hijo plantaban no solo flores, sino un futuro nuevo, construido sobre las lecciones dolorosas del pasado, pero mirando siempre, siempre hacia adelante. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcos, doña Elena y Camila haya tocado profundamente su corazón. Si te has emocionado con este viaje de traición, descubrimiento y redención, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta narrativa. ¿Fue la valentía de Marcos al buscar la verdad, la fuerza de doña Elena para perdonar, o la trágica caída de Camila consumida por la codicia? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, los conflictos que nos definen y las elecciones que moldean nuestros destinos. Te esperamos en el próximo episodio, con una nueva historia que removerá tus emociones y te hará reflexionar sobre los misterios de la vida. Hasta entonces, y recuerda, la verdad siempre encuentra su camino, y el amor verdadero siempre vence al final.